Hola, voy a ocultar mi nombre por razones obvias. La historia que les voy a contar es real, 100%, y te la cuento para que otras personas la escuchen y quizá puedan contactar las personas que tienen que dar una solución final a esta historia. Un buen final. Nosotros con mi señora vivimos cerca de Chillán y por gusto siempre viajamos al mar, más o menos a la altura de Cosquecura, todos los sectores después de Cosquecura, Curanipe, Constitución. Hacemos esa ruta costera y a veces llegamos hasta Constitución. Sucedió que una vez íbamos para Curanipe, no teníamos ningún plan, solamente recorrer parajes bonitos y nada más que eso. Pasamos por Cosquecura, íbamos para Curanipe, pero dijimos cualquier cosa que veamos en el camino, la vamos a visitar, pues si es algo bonito, no sé, desde un puesto con bote con huesillo hasta alguna atracción turística que no conocemos. Y mucho antes de Curanipe decía que había una cascada en un cerro. Nosotros subimos a ver esa cascada y era lejísimo, 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 muy lejos. Caminamos mucho. Después cuando llegamos al lugar, no era gratis la entrada y la cascada era tan pequeña que no valía la pena. Así que nos decepcionamos y volvimos para el auto. Nos volvimos de nuevo como a la carretera yendo para Curanipe y nos dieron ganas de comer algunos helados, así que seguimos andando en auto hacia Curanipe y ya había un puesto de frutilla y compramos frutilla. Así que no llegamos hasta Curanipe a comprar helado. Y mi señora me dijo, mira, ¿te acuerdas de una casa que vimos cuando dimos como una curva grande? Y yo le dije, sí. Y me dijo, vamos. Así que compramos la frutilla a la orilla de la carretera y nos enfilamos de vuelta como si tuviéramos que volver de nuevo a Cosquecura. Y no tenía ninguna expectativa, lo que pasa es que desde del camino se veía una casa enorme, así que nosotros volvimos de nuevo como camino a Cosquecura, pero ni cerca de Cosquecura. Así que llegamos a una casa que era enorme, enorme, enorme. Y lo que yo digo es enorme, enorme. Una casa que no sé, que puede tener fácilmente 50, 60 metros de largo, como por unos 15 de ancho, quizá 20 de ancho. Era una casa muy, muy antigua. Nosotros llegamos, nos estacionamos afuera. Se notaba que era una casa quizá de 100 años, más de 100 años de antigüedad. Se notaba que había sido propiedad de alguien que tenía mucho dinero por las proporciones. La casa todavía está en pie, pero se están cayendo algunos aleros. Y está alrededor de la casa como todo tapizado con unos muros de cemento, barro, pero no llegaría a entrar. Y cuando nosotros íbamos a trepar el muro, yo le dije a mi señora, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que tenemos que pedir permiso. Pero obviamente no había nadie por esa altura. La casa se nota que lleva muchísimos años abandonada. Así que justo en el portón le dije, pido permiso a la gente que alguna vez fue dueña de esta casa, porque sentí la sensación de que tenía que hacerlo. Así que trepamos, entramos no sé, como una parte trasera de la casa, tratando de para poder entrar a la casa. Y no podíamos, estaba como todo lleno de zarza, todo cerrado, habían unas vacas grandes, unos tremendos animales. Así que como ya nos decepcionamos, dijimos, bueno, no pudimos entrar y no nos habíamos dado cuenta que justo por donde nosotros entramos, la casa tenía un acceso como un jardín, una escalerita. Así que nos subimos como a los corredores de la casa, porque la casa tenía unos tremendos corredores. Y la casa era como dijéramos, como una O. Era una casa que al medio de la casa había como un patio adentro. O sea, la casa tenía habitaciones todo alrededor, como en 360 grados, en forma de O, por decirlo así. Y era enorme, enorme, viejísima. Y nosotros la curiosidad miramos por las ventanas hacia adentro y vimos que había unos colchones. Probablemente pudo que haya llegado, no sé, un grupo de misioneros, scouts, alguna vez a dormir ahí, quizá unos 10 años atrás, porque los colchones se veían buenos. Lo que nos llamó la atención era que las mesas tenían las tazas puestas y tenían, no sé si servicio, pero los platos puestos como si alguien hubiese ido a almorzar ese día. Pero no había nada, o se notaba que llevaban muchos años puestos esos servicios ahí. Y aquí empieza un poco la cosa a complicarse. De repente en esta parte así como corredor que está alrededor de toda la casa, un corredor externo,
Yo sentí, había una banquita y vi como que se me pareció haber visto una señora muy viejita. Pero obviamente uno atribuye estas cosas de que uno está, son cosas que uno le pasa, hermano, uno ve alucinaciones. Y ya no sorprendió nada, casa muy vieja, y ya no tenía nada más, no había nada entretenido, así que ya no íbamos a volver. Antes de bajar la escalinata para salir de los corredores de la casa, yo sentí que la casa quería darme un mensaje, pero yo sentí que igual era un poco esquizofrénico lo que estaba pensando. Así que le dije a mi señora, oye mi amor, te voy a pedir un favor. Pon la mano en este pilar y yo también la voy a poner. Ponla. Yo puse la mano alrededor de unos 15, 20 segundos. Mi señora, cuando llevaba 10 segundos de haber puesto la mano, sacó la mano, estaba súper, muy asustada. Y ella me dijo, yo vi algo, me dijo. Pero vi algo cuando toqué la casa, me dijo, como una historia, un relato. Yo le dije, yo también, le dije, pero no quiero contaminar tu relato con el mío, así que nos vamos a ir de acá. Y cuando lleguemos al auto de nuevo, le dije yo, tú me vas a contar lo que tuviste. Así que yo también vi, fue como un, no sé, como un flashback, como si yo hubiese retrocedido quizá unos 100, no sé, o no sé, o 50 años en el tiempo atrás, y vi una historia también, como si la casa hubiese estado nueva de nuevo. Pero fue una historia que no me gustó. Nosotros salimos con prudencia de la casa, salimos afuera a la carretera, nos subimos al auto, y le dije, me vas a contar tú primero la historia que tuviste, y después yo te cuento la mía, no quiero contaminar tu relato. Mi señora me cuenta que cuando ella tocó la casa, como que cerró los ojos y justo frente a ella en el patio vio tres niñitas jugando, tres niñitas entre unos 10, más o menos 13 años, que estaban vestidas de blanco, pero como para el día de verano, así como con calcetas blancas, esos vestidos en manguita corta, para niñitas de 10, 12 años, pero ropa muy antigua, muy antigua. Y me dijo que lo que había sentido era de que una de las niñitas había quizás sufrido quizá una violencia muy grande o un abuso de tipo sexual. Yo le dije, mira amor, yo no vi las tres niñitas, pero vi una sola, de alrededor de 11 años, que vestía igual que lo que tú me dijiste. Yo la vi que estaba dentro de la casa en una habitación que es muy angosta, como para guardar cosas de cocina, y había un hombre con un cuchillo frente a ella tratando de forzarla. Y lo que me fijé que andaba con una sandalia blanca y uno de sus dedos, el dedo gordo, tenía sangre. Y eso vi al hombre delgado, medio pelado, que tenía algunos pantalones café, y la niña estaba muy asustada porque el hombre la estaba amenazando con un cuchillo. Probablemente en una situación de abuso. Eso fue lo que vi yo y no me gustó nada. Y en eso concordaban las dos historias, de haber visto al menos, concordábamos la vestimenta de la niñita. Ella vio tres niñitas, yo vi solo una. Y quedamos para adentro, porque se parecían los relatos mucho a pesar de que no eran iguales. Volvimos de nuevo con Quecura, nos volvimos a nuestra casa y quedamos con ese bichito de investigar. A todo esto se me olvidó mencionar de que justo antes de irnos de la casa, cuando no habíamos ido, había una casita muy pobre, como 300 metros. Y preguntamos de quién había sido esa casa. Y la señora me dice, no, esta casa fue de un muy famoso diputado, me dijo, que ya falleció. ¿Y con quién vivía ahí? Vivía con su familia, pero no nos dieron ningún dato más. Pero sí nos dio el nombre y el apellido de ese diputado. Nosotros, después de la tarde, como digo, vuelvo de nuevo a la historia, volvimos a nuestra casa, empecé a investigar sobre ese diputado y me dio mal bichito y lo que hice, saqué el acta de matrimonio de ese diputado y saqué el acta de nacimiento de los hijos de ese diputado. Y aquí nosotros quedamos para adentro. Ese hombre tenía tres hijas y él vivía con las tres hijas. Nosotros sacamos el certificado de nacimiento de cada hija y esa hija tiene alrededor de 70 años cada una y todavía están vivas. Yo creo que la casa nos quiso contar una historia que aún le pesa y que quería contarle a alguien para contarle su pena, porque probablemente alguna menor de edad sufrió un abuso por el dueño de casa. Yo no tengo ningún poder, soy una persona normal, pero pienso que la casa no me estaba mintiendo y que estas coincidencias de que este diputado haya vivido ahí, que era tan conocido y justo haya vivido con sus tres hijas,
y que a todos, cada una de las tres hijas tiene un año de diferencia, por tanto cada hija, una cuando tenía 10, la otra tenía 9 y la otra tenía 11, son demasiadas las coincidencias para pensar que el relato que me contó la casa es falso. Yo creo que sí pasó un hecho de dolor que involucra a una menor y la casa ha tratado de sanarse de lo que sucedió. Probablemente el que escuche mi relato que ha ido cerca del sector va a adivinar de qué casa se trata y me gustaría que quizá alguna de esas niñas alguna vez escuche este relato para que alguna vez prenda una vela en esa casa y la casa finalmente pueda seguir en su tránsito de natural destrucción, pero habiendo terminado el relato, habiendo terminado de contar su sufrimiento. Eso. Buenas noches. Hola Felipe, buenas noches. Buenas noches a la comunidad que en este momento está escuchando tal vez mi audio. Bueno, parto presentándome un poquito para ponerlos en contexto. Mi nombre es Yuli, tengo 37 años y bueno, soy peruana. Hace un par de años que vivo ya acá en Chile con mi pareja y bueno, mis relatos más fuertes, vamos a decirlo, vienen más que nada en mi país de origen. Bueno, todo esto parte cuando yo era más pequeña. Sinceramente no puedo dar una historia tan específica en cuanto al tiempo en mi infancia porque no recuerdo tantos detalles de mi infancia, no tengo idea por qué. Tal vez tenga alguna memoria, recuerdos bloqueados por algún episodio que haya pasado, pero la verdad que no tengo idea de lo que pasó durante mis primeros años, digamos, ¿no? Pero toda esta situación paranormal que he venido viviendo a lo largo de mis años empezó primero con algo muy sutil, que era escuchar que me llamaban por mi nombre, algunas veces con la voz de mi mamá, otras veces con la voz de mis hermanos, generalmente dentro de mi casa y cuando estaba en otro piso de la casa. Bueno, allá mi casa es de 3 pisos. Entonces, a veces yo estaba en el tercer piso y escuchaba que me llamaban desde abajo. Yo al principio, estoy hablando de los inicios cuando me empieza, de lo que recuerdo más o menos mis experiencias paranormales, por decirlo así, es que me llamaban por mi nombre, como me dicen en mi casa, Julie, así como si me gritaran. Entonces yo me asomaba por la escalera y yo decía, sí, o qué, o empecé, por ejemplo, mamá, ¿me llamas? Y a veces mi mamá ni siquiera estaba en la casa. Entonces yo al ver todo esto, le comento esto a mi madre, ya fallecida ya hace algunos años, y ella me decía, cuando escuches que te llamen, no respondas, solamente pregunta quién te llama. Es decir, mamá, ¿me llamas? O fulano, ¿me llamas? Como por mis hermanos, ¿no? Ah, ok. Y fue eso que empecé a hacer y un par de veces después de contestar de esa forma, porque al principio decía, sí, me escuchaba, Yuli, sí, y nadie respondía, ¿o qué? Y nadie respondía. Entonces, cuando mi mamá me dice esto, ya yo empiezo a responder con la voz de la persona que yo escuchaba. Por ejemplo, escuchaba la voz de mi madre diciendo, Yuli, ma, ¿me llamas? Mi madre, y yo le escuchaba a mi mamá, no, no te he llamado. ¿Qué pasó? No, me pareció escuchar que me llamas. No, no te he llamado, hija. Al principio lo veía como que, bueno, de repente en otra casa, algún vecino por ahí, no le tomé mayor importancia en realidad. Yo soy bailarina folclórica desde que tengo 15 años de edad. Bueno, cuando tenía 16 años, estuvimos en un parque, el Campo de Marte, allá en Perú, en Lima, para hacer una presentación de baile. Yo recuerdo que estaba apoyada en la reja de ese parque que estaba enrejado, estaba cerrado. Estaba yo apoyada y yo escucho claramente que alguien me llama, pero no reconocía la voz. Pero yo escuchaba que alguien me llamaba de dentro del parque. O sea, afuera era una avenida enorme y el parque del Campo de Marte en ese tiempo, no sé si ahora seguirá así, estaba cercado con reja. Y como era un evento de un pasacalle, nadie estaba dentro de ese parque. Todo el evento era por fuera, precisamente para evitar que las aglomeraciones de la gente maltraten las plantas y ese tipo de cosas.
Yo escuché que alguien me llamaba de adentro y mi reacción fue voltear. Escuché claramente, ¡Yuli! Así. Volteo y nadie. Bueno, giré nuevamente la cabeza, seguí haciendo mis cosas. 3 veces me llamaron por mi nombre. Se me hizo raro, pero bueno, continué con mi vida normal. Ese mismo año en que me pasa esto me pasó más o menos a inicios de año, ¿ya? Y como más o menos por el mes de octubre es que viajamos al Cusco, precisamente para una presentación entre universidades. Bueno, yo tenía 16 años, pero todavía estaba en el colegio. Pero como soy alta, iba yo a ensayar con los chicos de la universidad. Bueno, acá es donde me pasa el evento que para mí me marcó el principio de un tiempo de eventos paranormales a lo largo de mi vida. Estábamos en el bus de regreso de Cusco a Espinar hacia la ciudad de Arequipa, ya volviendo a Lima. Primero teníamos que hacer una escala de Cusco a Arequipa para luego en Arequipa tomar el bus hacia Lima. Ya habíamos hecho los bailes, las presentaciones, etc. Y cuando estábamos de regreso en un bus rural, los últimos asientos del bus estaban vacíos. Cuando abordamos el bus no había mucha gente, éramos más que nada bailarines y un par de gente, de personas por ahí que también iban, porque viajamos muy de noche, era como las 11 de casi medianoche. Bueno, el asunto es que yo venía sentada con mi hermana, ya que ambas éramos bailarinas. Pero mi hermana siempre ha tenido feo dormir, ¿ya? Ella siempre ha tenido mal sueño, digamos. Queda sueño muy pesado, duerme, no siente nada y se mueve mucho. Por lo contrario, yo donde caigo duermo y ahí tranquilita y tengo el sueño sumamente ligero. Como el bus estaba vacío en la parte del fondo, me levanté de mi asiento, yo venía sentada para el lado del pasillo. Me levanté de mi asiento y me fui al último asiento, al fondo. Me senté al lado de la ventana. En esa época estaba haciendo frío y yo llevaba un gorro de lana en la cabeza. El cansancio del baile, los ensayos y todo lo que había venido previamente, decidí dormir, recostada sobre la ventana. Llega un momento en que yo ya en mi sueño, en mi dormir, mejor dicho, porque no suelo soñar, en mi dormir siento aire frío en la cabeza. Venía una de las ventanas en la parte de arriba, como que tenía un pequeño agujero, una pequeña entrada y pues entraba aire. Estando yo con el gorro puesta, no sentí esa brisa, no sentí ese aire frío, pero me despierta el frío en la cabeza y no llevaba puesta mi gorra. Cabe recalcar que el bus iba completamente oscuro por una ruta rural, muy oscura, no habían postes, no había alumbrado público, no había nada, totalmente oscuro. Entonces lo único que atiné es con mi mano tocar al lado de mi asiento para palpar dónde estaba mi gorro. Yo, como era todavía menor de edad en ese tiempo, no tenía celular. Buscando la gorra, la encuentro al lado de mi asiento, a mi lado. La tomo, la sacudo por si acaso y me la vuelvo a poner. Me vuelvo a acomodar y vuelvo a quedar dormida. Cuando de pronto nuevamente el aire frío en mi cabeza me despierta. Vuelvo a tocar y nuevamente mi gorro estaba al lado de mi asiento. Por segunda vez lo sacudo, me lo coloco y cuando estoy poniéndome mi gorro, escucho a una compañera de baile adelante llamarme por mi nombre. Yuli, me dice. Entonces yo asomo un poquito la cabeza así para mirar, tratar de ver si había alguna silueta por ahí y no alcanzaba a ver nada. No contesté, primero quería asegurarme de quién me estaba llamando, pero se escuchaba de adelante. Solamente me quedé en silencio esperando que me vuelva a llamar o acercarse a decirme lo que me quería decir, pero nada. Dentro de mí dije, bueno, es raro. Me crucé de brazos, me apoyo en la ventana para tratar de dormir nuevamente cuando escucho al lado de mi oído, cabe recalcar que yo estaba apoyada en el lado izquierdo, en mi lado izquierdo iba apoyado en la ventana y en mi lado derecho, en el oído, quedaba en el asiento de al costado, de mi costado,
Así tal cual lo voy a decir. Escucho de esta forma y siento el aliento en mi oído de alguien que me dijo, susurrando al oído, Choli, mi nombre, así tal cual lo estoy diciendo. Me dijo, Choli. Y sentí como un aliento frío en mi oído, como si literalmente una persona te estuviese hablando al oído, susurrando. Cuando alguien se te acerca al oído y te habla, tú sientes el aliento, el aire, su respiración. Inmediatamente mi reacción fue estirar el brazo para tocar quién era, y no había absolutamente nadie a mi lado. Traté de abrir los ojos lo más que pude para poder ver algo y tocando por los asientos, me devolví a mi asiento y toda esa noche no pude pegar el ojo nuevamente. No soy de asustarme fácilmente, por el contrario, siempre desde pequeña me han gustado los temas paranormales, ver más que nada las películas de todo lo relacionado a fantasmas, películas paranormales, los clásicos como son Los Otros, El Exorcista, etc. Pero vivirlo fue diferente. Pasó ese episodio, no se lo comenté a nadie, pero esa fue la primera experiencia vívida que tuve, ya que empezó así, con audio, o sea, escuchando yo mi nombre, escuchando que me llamaba. Posterior a eso, me empezaron a pasar, mejor dicho, no era seguido, no era siempre, era así como que muy de vez en cuando observaba sombras, pero casi siempre por el rabillo del ojo. Yo soy una persona que podría decir, una vista panorámica, digamos, ¿no? Yo puedo estar con la vista hacia el frente, pero sé lo que está pasando a los lados. No sé si me dejo entender. Pero me pasaba mucho que estaba yo hablando con alguien, de pronto veía una sombra pasando por un lado, pero siempre lo veía por el rabillo del ojo. Siempre. Eso al inicio, obviamente. Y cada vez con el pasar de los años se fue haciendo un poco más intenso, porque ya no solo era por el rabillo del ojo, no solo era escuchar, sino que literalmente empezaban ya a tocar la puerta, a mover la cama, y con el pasar del tiempo me llegué a acostumbrar a que eso pasara de vez en cuando. He tenido diferentes experiencias paranormales que voy a continuar contando. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.